clase obrera, y la figura del salario familiar era en la Argentina, para una parte de la población obrera, la forma de compensar todas estas diferenciaciones. Y lo compensaba a ciertos niveles de salario, lo compensaba, no sé si plenamente, lo compensaba sustancialmente. ¿Por qué era esto? Había un salario familiar que no era por cónyuge, sino que era por esposa. Esto es, solo lo podían cobrar los varones que tenían mujer. Las mujeres que no tenían varón que trabajaban, esto no estaba solucionado para ellas, estaban recogidas porque no tenían salario por esposo. Una mujer que tenía un marido discapacitado para trabajar, no tenía salario familiar. ¿Eso en qué año? Yo me remonto a estas cosas a la década del 70. Pero Era ahora, cuando las sabía por cuestiones prácticas. pero ahora es salario familiar. Sí, pero creo que ya no hay más por esposo. No, claro, no es por esposo. Y ya no es como era por hijos. No, Sí, no, ahora por hijos son 310 pesos. Yo cobro salario familiar. Bueno, por eso. 300. Pero se fue reduciendo ferozmente, porque hay que pensar que toda la estructura del salario familiar estaba cubierta con el 12% de la masa salarial. Porque eso era pero hasta principio de... Sí, había incluso había salario familiar por esposo. Bueno, por eso puede ser que haya cambiado. Eso ha cambiado. Sí, década del 70 aparecía sí, esto. Pero es cierto, Me hacía pedir el certificado de colegio. Bueno, entonces, ¿y qué había? Salario familiar por hijos, que era cuando eran más de 3 hijos, creo, tenía un plus por familia numerosa. Y estaba lo de escolaridad, que ahora creo que ahora es 1.200 anual, por única vez. Por eso. Antes era todos los meses, había un salario por escolaridad que, por eso que tenía una significación respecto de, digo, 1.200 pesos en el año, son 100 pesos por mes. No hay ningún salario para el cual 100 pesos por mes pueda tener alguna significación. Sí. Entonces, esa era una forma, y entonces el mecanismo era que, no sé si sigue funcionando o no así, esto borraba las diferencias para el capitalista individual, porque no importaba qué tipo, cuál era la estructura familiar, no importaba si uno era soltero, casado, tenía 10 hijos, tenía 2 hijos, si su mujer trabajaba, porque si la mujer trabajaba no se cobraba el salario por esposa, porque desde el punto de vista del capitalista tenía que poner el 12% de lo que era la masa salarial, había que depositarlo en como si fuera en un pozo. Y después cada capitalista retiraba del pozo en función de la estructura de lo que tenía que pagar de salario familiar a sus obreros. Entonces, eso es una forma de la regulación directa de borrar diferenciaciones que la regulación indirecta no puede resolver. No sé cómo ha sido la estructura del salario familiar. Por eso, fue borrando todo, fue borrando y convirtiéndolo en nada. Más competitivo. En esto que vos señalás de que había por esposo, ¿qué es lo que va pasando? A medida que una parte más grande de las mujeres de la clase obrera se convierten en vendedoras de fuerza de trabajo, se acelera la disolución de los vínculos de dependencia personal. Y entonces aparecen muchas más estructuras familiares donde no hay varón y mujer, hay mujer y tiene a su cargo los hijos. Y esto tiene dos reflejos. Primero, después desapareció para todos, pero bueno, mujer que puede ser que su
marido no esté en condiciones de trabajar y necesita entonces el salario por esposo. Perdón, y ahí no se compensa en el caso de que el marido, el esposo no trabaje y tenga una pensión por discapacidad o no, eso no se compensa. De vuelta, cuando uno lo mira en abstracto, podría pensar, cuando uno mira las pensiones por discapacidad en Argentina, no puede pensar mucho que compense. Pero digo, pero no es la situación. Uno puede tomar dos situaciones o tres situaciones, ¿no? La primera es la que decís vos, que el marido esté discapacitado para trabajar. Pero yo me estaba refiriendo a... La segunda es una situación que hace a las formas concretas porque se desarrolla la acumulación de capital, en general, en Argentina en particular, que es, a medida que la superpoblación siempre nos sobrevuela, pero a medida que se multiplica la superpoblación, aparece entre los aspectos de la división del trabajo social que las mujeres en condiciones muy precarias consiguen trabajo vía el servicio doméstico y los varones no consiguen trabajo. Entonces, esa es una situación que tiene toda otra serie de determinaciones. Yo me refería a una situación en la cual la disolución de los vínculos de dependencia, los dos consiguen vender su fuerza de trabajo, pero la disolución de los vínculos de dependencia personal, porque las mujeres se van convirtiendo cada vez más en vendedoras de fuerza de trabajo, disuelve el vínculo personal y entonces aparecen, porque los términos estadísticos son hogares donde no hay un varón vendedor de fuerza de trabajo, solo hay una mujer que es vendedora de fuerza de trabajo y que tiene a su cargo los hijos. Y en la Argentina una de las manifestaciones de eso es cómo se fue convirtiendo en más estricto el cumplimiento de las obligaciones alimentarias del varón hacia la familia. En una época las obligaciones alimentarias eran una ficción. Sí, estaba la obligación alimentaria y... Ahora es lo de alimentos, claro, que encima se le llama alimentos, es bueno, lo de que el padre tiene que... Por eso, pero se hay convierte... una regulación de descuento del... Se convierte en mucho más estricto. Sí. Deja de ser una ficción que sí, un juicio que duraba, y se convierte en más estricto. ¿Por qué pasa eso? Porque si no, se deteriora más agudamente la reproducción de la fuerza de trabajo. De la mujer que está vendiendo la fuerza de trabajo y que ni siquiera su salario le permite la reproducción de su mitad, digamos, y la que corresponde a los hijos, pero que además tiene que hacerse cargo del 100% de los hijos. Entonces, que esas son las formas de la regulación directa, porque la regulación indirecta no puede resolver esto. Yo no sé qué fue pasando con las diferencias salariales a igual trabajo. Y es cierto que además hay diferencias de trabajo. Hay ramas donde hay trabajo femenino porque la fuerza de trabajo femenina es más barata. Entonces no vale ahí decir, digo, en estos trabajos tengo igualdad o se avanza hacia la igualdad salarial y en este no hay comparación. Yo no sé si conocen algo. No, y además se agrega el tema de las tercerizaciones y todo eso, Bueno, que hay igual trabajo, se terceriza y el salario es peor todavía. Sí, la pregunta es, de todas formas, es peor, claro, si es peor, el trabajo a domicilio siempre fue con fuerte presencia del trabajo femenino. Yo vi el ejemplo de las tejedoras
Justo ayer leí una nota, creo que la tengo acá, Costurera. las costureras. que había una empresa, no me acuerdo qué provincia, que no le estaba, que era un trabajo de mayoritariamente de varones, y creo que había, no sé, 2 o 4 mujeres, y no le estaban pagando el sueldo a las mujeres porque la paritaria hablaba de trabajadores. Sí, eso es- Ah, va, de trabajadores. Sí, pero trabajadores no es ni masculino ni Claro. femenino. no, claro, bueno, Eso- pero lo tomaron eso que como está bien, siempre se dijo Sí. trabajadoras y trabajadores. trabajadoros. Pero Trabajadoros sería. por eso, se supone que las que terminan en E no deberían tener género. Pero además hay otra cosa con el castellano que es cuando hay masculino y femenino, el artículo es masculino. Claro, O sea, sí, sí. no existe en el inglés eso, pero en castellano sí. Sí. Les tiene que poner trabajador, más. El problema con eso es que es impronunciable. Entonces, sirve cuando está escrito, pero X, Claro. trabajador X. Habría que pensar una forma de quitar el Tengo una género. alumna que directamente no me escribe la A o la el Bueno. trabajadores. Como que no me pone ni la Bueno, X, ni puede la ser. arroba, ni nada, trabajadores. Como le borró la Pero vocal esto, al final. Sí, puede o sea, ser, ¿no? yo creo Directamente, que como me escribe así la frase. yo, o sea, cuando me llegan los mails así también de estudiantes o incluso de profesores y demás, uno como que tiene desesperanza, en el sentido, a mí me genera desesperanza, en el sentido de como de que la palabra, o sea, como que me da más posmodernismo eso, que digamos que algo que avance en una igualdad de género, digamos, o sea, como eso, o sea, como que me genera cosas de pensar A la que primaria. no sé. Son las formas. De Sí, por todas eso, formas, sí. Por está eso digo, lo que parece es una forma que me da desesperanza. digo, pero es una forma que yo creo, digo, la de la X y la de Sí. la arroba. Sí. La de la E todavía, pero igual Peor, me da gracia. sí. León Sí. me da gracia. A gatas conseguimos mantener la ñ. Vos, En cualquier la C civilización, con Sevilla está lista. Peor los acentos, que ahora sí. uno no sabe si cuando lee algo es porque tiene una estructura ortográfica correcto. tan moderna que uno ya no la conoce. Pero conozco el caso con un editorial Sí. de un libro que le mandaron y se lo devolvieron todo con los acentos borrados. Porque ahora parece que según el sentido... Bueno, solo nos lleva más tiempo. Ah, no, pues no es solamente, Sí, solo Qué arroba, difícil es para mí que yo aprendí en la escuela y Yo me no lo sé marcaba poniendo, no, como lo saquen error con las veces que si quieran. a la pero- palabra fue no le ponía acento y a la sí. palabra pie no le ponía acento. 50 veces escribí la palabra así. Con acento. Sí, sí creo Así que ya que- está incluido en la Real Academia Española, algo así. Sí. Ahora, porque se dice que con el sentido de la frase. Y hay momentos en que la frase, el sentido, no te permite saber si es uno o es otro. Sí. Bueno, este es el avance del imperialismo anglosajón sobre las culturas. Pero bueno, Juan, yo tengo una duda que en realidad que me quedó dando vueltas de tu exposición de la clase anterior. Un poco la charlamos con Gaby, si hoy no redondeamos nada, como que quedó ahí. Cuando hablábamos sobre el debate de la penalización del aborto, y vos explicabas esto, ¿no? Cómo la fuerza de trabajo femenina en esta etapa histórica es una fuerza que es como de un menor valor. no es menor valor, tiene un Bueno, pero es salario más barata, más bajo. eso, perdón. Tiene un salario más bajo, puede ser que no se le paga el valor. Un salario más bajo, ¿sí? No cubre la totalidad de la reproducción de la familia, sino una parte. Y todo el debate del aborto aparece como una defensa, si se quiere, a la venta de esa fuerza de trabajo, de esa fracción que ante una condición biológica, natural, nos reproduce a la mercancía fuerza de trabajo al ser, digamos, genéticamente humano. Digamos, toda esta disputa, lobbies o divisiones, digamos, yo lo que yo me preguntaba era, bueno, ¿qué fracción del capital está detrás, digamos, de este apoyo
a la protección de, digamos, de esta mercancía, a través del apoyo a la legalización del aborto. Porque es como que entiendo que hay toda una cuestión que tiene que ver con el género, pero también como que me cuesta, o sea, también lo sitúo dentro de que es una mercancía y que por lo tanto lo que pase con esa ley va a influir sobre el precio de esa fuerza, por lo tanto, qué capitales se colocan detrás de la defensa, de la despenalización, cuáles no, digamos, cuál es esa relación de fuerza. Porque en realidad hay una disputa por no quiero que suene tan así, pero por un insumo quizás si le quiero, o por una mercancía que unos consumen y a otros no consumen, entonces plantean por qué voy a pagar por cuidar una mercancía que no uso. Que no uso. No me sirve. No sé si se entendió, no la Hay pensé que demasiado. también de la sobrepoblación relativa en ese punto, digamos, porque de alguna manera uno podría pensar que es eso, es la necesidad, no es porque esa persona vaya a ser utilizada como fuerza de trabajo concreto, digo, o sea, que tenga una actividad laboral concreta, sino que ocupe, digamos, ese lugar, porque de alguna manera, si no es, no quiero usar la palabra genocidio porque no como en esta terminología, pero es como es una muerte que se da como en grandes cantidades, digamos, durante el año y no sé, pienso que por ahí... Pero perdón, lo que voy a decir que la población a mí se me presenta como algo que ya está como más en el sentido de que todo el capital reconoce que la sobrepoblación por ahí tiene un efecto, o sea, el ejército de reserva tiene un efecto sobre el precio de la mercancía de fuerza de trabajo, pero en el caso de la penalización no está como en discusión, o sea, como que no sé si aparece con tanta claridad que el conjunto de la totalidad social dice sí, despenalicemos o legalicemos para proteger a esta mercancía, sino que eso está como en disputa, ¿se entiende? Pero no puede ser también que tenga, perdón, no, yo hay como que veo cosas para mí que también hay como que mirar en todo esto, que tampoco como lo tengo claro, no, yo la vez pasada no vine, pero hay como dos cuestiones. Uno que tiene que ver con la forma que asume, que hay dos formas que están en el debate, y uno con el tema de cuándo comienza la vida, y el otro, que es como el más religioso, digamos, y el otro es como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y esa idea del derecho de la mujer se ubica, digamos, en las que se llaman como las diferentes olas feministas de liberación de la mujer, y en ese punto, bueno, como que esta forma que asume, digamos, para pensar, digo, asume esta forma, digamos, con este discurso, y cómo, un poco por lo que trae Betania, cómo, no sé, cómo se conecta esto con el desarrollo del capital en Argentina. Y otra cosa que me parece que también es importante tener en cuenta, que es finalmente cómo se va a dar la ley, en el sentido de que, no sé si hablaron la vez pasada de esto, pero no es lo mismo despenalización que legalización, digamos, y en ese punto, si es legalización, el Estado debe garantizarla y el Estado debe hacerse cargo o regularla. Si es despenalización, digamos, bueno, no está penado por la ley practicar el aborto, pero puede caer sobre la medicina privada, por ejemplo, se no deja de ser privatizado, y ahí me parece que efectivamente como que hay cosas que se van a terminar de ver cuando y si se vota, digamos, porque por ahí no se termina votando. O sea, aparentemente lo que más o menos se maneja es que seguro sale la despenalización, no la legalización. Si no le agarra un brote místico Entonces no es seguro. al gato y le empieza a usar la luna. O sea, va a ser, claro, no va a ser seguro, porque efectivamente vas a tener que pagarlo. Finalmente se va a seguir haciendo clandestinamente, digo, o sea, todo lo que no vas a poder acceder, o sea, o no sé cómo harán con los hospitales, si garantizarán un espacio en los hospitales públicos y demás. Sí, en Salta. Sí, por eso, como si ya, ni dan educación sexual, o sea, llegar a ese punto, bueno, no sé, esos son como cosas que se terminan de ver una vez que se sepa cómo se vota, me parece. Sí, después cómo se aplica, porque puede No, ser claro, que y después voten cómo se cualquier aplica. cosa, se reglamente cualquier cosa. Digo, que se vote una cosa que la reglamentación diga todo lo contrario. Sí, de y después, hecho, porque de hecho también que después la implementación. el proyecto que estaban tratando de conciliar ayer o una cosa así para ver si sale,
era el de que las niñas menores de 16 años, que el proyecto original decía que podían ir a abortar sin autorización de un mayor, y ahora están diciendo que no, que tienen que ir con una autorización de un mayor, o sea, que no son libres de decidir, de decidir, bueno, si quieren abortar y demás, y se plantea la problemática de que pueden, no sé, si una nena de 11 años no puede ser víctima de violación de un familiar, digamos, si el familiar es el mismo que tiene que dar la autorización, como que se generan esas problemáticas. Y la otra era el tema de la libertad de conciencia de los médicos. Es decir, que sí, que el hospital o la clínica o lo que fuera tiene que garantizar que te lo puedas hacer, pero el médico puede objetar que él no lo va a hacer, digamos. Que en realidad ningún médico, o sea, va en contra de la ética No, incluso peor, porque en realidad como creo que en esa línea, si el director del hospital decide que no, ningún médico, pese a que estén de acuerdo, lo puede hacer. Porque en realidad es el representante del hospital y baja línea, digamos, un hospital público, por ejemplo, si el director del hospital, o no sé cómo está compuesta la dirección de los hospitales públicos, yo leí eso, como que el problema era como que me parece extraño porque se supone que la libertad de conciencia es individual en esta fantasía. O que si se expresaba en contra, que ningún médico que formara parte de... Podía, claro, iba a querer hacerlo en contra, claro. Como en realidad, sí, marcado. Y no, y una última cuestión que a mí me llama la atención con el tema de la forma que asume, que es lo que yo decía recién del tema del derecho de la mujer a decidir, que esta idea de ver, que tampoco sé si se puede ver o cómo se puede resolver, por qué, o sea, cuál es la diferencia entre los países que contemplan un aborto en un embarazo mucho más avanzado, en 24 o 28 semanas inclusive, y contemplan un montón de enfermedades del feto, y que en ese punto el argumento es, o sea, hay como dos argumentos: el derecho de la mujer a decidir, y hay también como una cuestión más de que sale más caro, garantizar este aborto o después la manutención de ser persona discapacitada, digamos, con lo que implica a ese sujeto ser discapacitado, además, ¿no? En ese punto. Y que esto acá ni siquiera, porque toda la campaña está puesta en el embarazo no deseado. No está puesta en el embarazo deseado, inclusive. Pero las pensiones de discapacidad no lo genera un gasto extraordinario del Estado en Argentina, claramente. Digamos, claro, pero el derecho de la mujer a decidir se corta, o sea, la campaña está puesta hasta la semana 14, sí. Porque si después vos tenés un embarazo que es más avanzado y decidís no tenerlo, porque se ha evaluado en un genetista o en un análisis prenatal que ese ser humano va a tener una enfermedad que no le va a permitir desarrollarse, digamos, o que va a morir al nacer, o sea, un montón, hay muchísimas enfermedades que uno desconoce, pero que existen, y sin embargo, como el embarazo ha pasado las 14 semanas, hay que seguir a término, así todos mueran y bien nacen. O sea, donde se sepa que va a tener 20 minutos de vida cuando nazca, porque eso te lo hacen seguir a término. Entonces, digo, ahí hay una contradicción tan fuerte, y ni siquiera está, y estamos hablando también incluso de un embarazo deseado, quiero decir, en este caso. O puede ser no deseado, pero ha sido después deseado seguirlo, que siga su camino, digo. Y digo que ahí aparece como que hay ahí todo un embrollo, digamos, que acá ni siquiera ha estado presente en ningún punto, como que... Yo creo que hay muchas cosas y varias de esas cosas van más allá, aparece lo de la población obrera sobrante, van mucho más allá de lo que nosotros tenemos hasta acá. Esperemos llegar este año a verlo. Sí. Respecto de vos habías planteado lo del capital, en realidad. ¿Qué capital? Sí. Yo creo que ahí hay algo que está, pero que lo dejamos para verlo al final de este capítulo, que es, de vuelta, nosotros estamos en una etapa de fuerte diferenciación en las condiciones de producción de la fuerza de trabajo, y entonces las razones pueden ser muy distintas según, pero ahí uno entra en lo de la población obrera sobrante, o en la población obrera
femenina que tiene que hacer el trabajo más complejo. Y ahí entra para mí, en ese aspecto, entra lo que vos decís de que aparece como una afirmación de dispongo de mi propio cuerpo, lo cual se corresponde con la producción de un individuo que se ve a sí mismo como libre, que es la condición para tener una determinada, es la condición general de los atributos productivos de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista. Pero cuando uno mira el trabajo cada vez más complejo, que requiere cada vez más tiempo de desarrollo de la subjetividad de la persona que va a hacer el trabajo, más esa persona tiene que mirarse a sí misma como un sujeto libre que porta potencialidades que hacen a su condición de sujeto, no importa si es de la producción o de la circulación, ¿sí? De sujeto de la producción o de la circulación, y no como un abstracto sujeto natural humano, es decir, está naturalizado esto, pero no qué es lo que aparece como natural y el embarazo y el parto, esa es la imagen, ese es el proceso que fluye. Y que entonces, pero que uno tiene que mirar entonces este proceso de diferenciación en las condiciones de reproducción de la fuerza del trabajo. Lo pensé ligado con lo que vos decías, aparece antes en unos países y aparece en países donde la fuerza del trabajo está, vamos a decir, después uno por simplicidad dice que está especializada en eso, pero hay una fuerte presencia del trabajo complejo. En los lugares donde hay masa de población obrera sobrante, las mujeres, en lugar de afirmarse en el dominio de su persona como individuos libres, son mandadas a la casa y tienen que andar con el velo, porque entonces uno puede decir, en cuanto el capital necesita una fuerza de trabajo capaz de hacer ese trabajo complejo, el afirmar, primero, el embarazo es una traba, porque es una persona que para llegar hasta el punto que tiene los atributos productivos que le demanda el capital, tiene que pasar todo un periodo de su vida que excede el periodo de infertilidad natural por la edad, digo, ¿tá? Entonces, transcurre el periodo de fertilidad, es más, transcurre la plenitud del periodo de fertilidad. Entonces, desde el punto de vista del capital, que es el sujeto de todo esto, que esas mujeres que están en ese proceso de producción de su fuerza de trabajo, para hacer el trabajo complejo, que tienen ejercicio de la sexualidad, porque están en la edad de tener el ejercicio de la sexualidad, pero es una sexualidad que se va separando de la reproducción. Y entonces aparece doblemente el movimiento, la afirmación de tengo el control sobre mi cuerpo, pero además el control es para desarrollarme como esto, no es para desarrollarme como esto. Entonces yo creo que eso es un aspecto que uno lo puede mirar cuando mira qué pasa con la materialidad del proceso de trabajo. Después aparece la cuestión de la población obrera sobrante, que ahí, digo, esperemos hasta eso, pero ahí hay un mecanismo que es anterior al aborto, que es la esterilización forzada. Y ahí funciona fuertemente la esterilización forzada, cosa que en Argentina creo que no ha tenido tanto. Creo que hubo varias denuncias en Perú. no, claro, Perú, sí, en Perú sí. En la India. No, y en Salta hubo denuncias de que como que era una opción que, como que era, no es que no era forzada, pero como había campañas de esterilización, vendría a ser no sé si no fue en Salta o una provincia, pero había como... Yo no sé si era en la India, poco, la versión vulgar era esta. Mujer que entra a una institución hospitalaria porque tiene una uña encarnada, sale esterilizada.
sin haberse enterado de que Sí, lo que pasó la otra vez pasó creo que en TN, algo así, Sí, en Perú. de Perú. en Perú ha habido todo un... La llevaban y cualquier cosa que tenían también la esterilizaban. Sí, sí, por eso. Entonces, yo creo que ahí lo otro que, entonces, sí, es una forma, el aborto clandestino con la muerte es una forma de eliminar población obrera sobrante, pero yo creo que ahí pesa más la forma anterior. Y la otra cosa es, ¿qué pasa desde el punto de vista del movimiento del capital total de la sociedad con lo que cuesta? Y entonces por eso también aparece como una cuestión de salud pública, de administración, de gestión de la salud pública. Lo que le puede costar al capital los abortos clandestinos por el doble efecto de que se queda sin obreras que sí le servirían. Es cierto que el riesgo crece en proporción inversamente proporcional con la complejidad del trabajo, porque la población sobrante es la que tiene el mayor riesgo, pero puede ser que llegue un momento que el costo de tener que resolver los efectos del aborto clandestino sea mucho mayor desde el punto de vista del costo para el capital total de la sociedad que legalizar la práctica. Yo creo que confluyen muchas de esas cosas en un momento en que parecería, llama un poco la atención en la Argentina, porque como no está a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas, ni mucho menos, pero donde pesa mucho la transformación en la materialidad del trabajo y en consecuencia la necesidad de que toda la población obrera se pueda ver a sí misma como individuos independientes que tienen el manejo pleno de su persona. Y para un trabajo que da lo mismo que sea un varón que sea una mujer. Entonces, a mi entender, esto viene porque en Estados Unidos, ¿por qué este tipo de cosas? A lo mejor no es así, pero ¿por qué aparece en los estados donde el trabajo, es decir, ¿por qué aparece en California y no aparece en Minnesota? Ah, No sí. es en todo el Bueno, Estados Unidos tiene por estado. En México también tienen por estado. En Indiana, que está al norte. Sí. Bueno, pero Indiana estaba con Chicago. Claro, pero pertenece a Indiana. No, Chicago está en Illinois. En Illinois. Sí, son Y el otro son Massachusetts. rojos y azules, son completamente distintos. Digamos. Indiana es lo menos. De lo menos. Lo- De lo menos. que En términos religiosos, lo más conservadores. reaccionario que hay. Sí. Es todo es el cordón del corn. Claro. Del Corn Belt, pero Sí, forman parte. Entonces son todos Illinois granjeros. también. Sí, pero toda la parte más retrógrada está en Indiana. Muy, muy vinculado con la iglesia, muy católicos, muy conservadores. ¿Católicos o protestantes? Católicos. Más que Texas. No sabría decirte en comparación. Claro. Pero En Inglaterra hasta la semana 24. Está permitido. Por eso uno lo ve que eso Hasta determinadas enfermedades. eso- Por determinadas enfermedades. supongo que en No sé Francia si- también debe estar no sé, en España sí, hasta determinadas enfermedades, seguro es después de la 22. Yo había leído que en Holanda, pero eso no lo tengo seguro, en Holanda era hasta la semana 28 y era libre. Pero no lo investigué, como que lo leí así, googleando, digamos. Ahora puede ser que No, libre quiere decir que no tenés que argumentar, Justificar por ahí con que el te interrumpir el embarazo. con respecto a lo que decía de los atributos productivos que tiene que tener una fuerza de trabajo, puede ser que el envejecimiento en la población europea tenga que ver con eso también. El no tener hijos, como la Sí, sí. disolución de la familia. Eso después cuando vemos la población obrera solamente aparece algo que en el capital no está porque es un fenómeno anterior al momento que Marx está mirando, pero es un fenómeno
absolutamente presente. Y acá, antes lo que yo te quería preguntar, que me parece que es a lo que apuntabas, era que la diferencia con respecto a las semanas tenía que ver con el tema del trabajo más... Más que la diferencia en las semanas, el por qué unos están más a la vanguardia y permiten una mayor afirmación de la autonomía de la mujer, y otros porque yo pensaba esto. También uno puede pensar, ¿por qué en la Argentina? Porque, digo, gracias si sale así. Entonces, es posible que sea la forma de irse desarrollando. Sí, lo que yo también pensaba que esta idea de que se puede hacer después de después del quinto mes de embarazo, que es lo que sería la semana 24, o sea, el sexto mes de embarazo, tiene que ver con que ese es el momento en donde, bueno, hay un montón de enfermedades que se pueden diagnosticar de manera prenatal. Y que también lo que implica para una mujer obrera o calificada hacerse cargo no es lo mismo ser madre de un hijo sano que ser madre de un Y discapacitado. para el capital total de la sociedad tampoco. Porque es una madre que tiene que, por eso te digo, o sea, como es la madre como parte, digamos, de ese desarrollo, Sí, digo, de de tener que hacerse cargo de que la familia se tenga que hacer cargo de ese. Por eso creo que el Estado se tiene que hacer cargo de todo. Y eso es por eso ahí debe funcionar cuánto cuesta la llamada salud pública. Pero ahí yo digo como la realización de esa libertad, digamos, de esa madre. Quiero decir, que esa madre que tiene un hijo sano, ese hijo sano en determinado momento se va a independizar, o sea, o va teniendo mayor independencia de su madre, y un hijo discapacitado no, digamos, siempre va a quedar atado a la madre. Entonces esa mujer, en tanto, o sea, siempre va a quedar como hay algo que no le va a permitir terminar de realizarse o de reconocerse en ese punto. Yo creo que también eso depende de los lugares. Yo creo que hay lugares donde esa situación, la madre no queda ligada de manera permanente, sino que hay toda una estructura de instituciones de atención, pero ahí al capital, ahí sí que le queda claro al capital total lo que cuesta. Entonces, creo que confluyen estas condiciones. Llama la atención en la Argentina, es claro que tiene un vigor que no tenía hace un tiempo, donde uno lo que ve de las transformaciones en la materialidad del trabajo, hay una cosa contradictoria porque se prolonga, hay más se comete este disparate de poner universidades, la bestia. Uno trata de no. Disculpame, había un meme dando vuelta que decía, Provida vas a tener que cambiar el discurso porque según Vidal no todos los bebitos llegan a ser, todos los bebitos pobres llegan a ser ingenieros. No todos los fetos. Claro, no todos los fetos pobres llegan a ser ingenieros. Hay este movimiento contradictorio, de que hay prolongación de los procesos educativos, que ahora tenemos que ir a eso, y por otro lado, más bien los trabajos que surgen no vienen con una necesidad de mucha imagen de independencia, al contrario. Necesita más una imagen de sumisión con una salvedad. Después lo tomamos en serio y hay unas determinaciones que juegan en eso. Ahora, es claro que la fuerza que tiene es porque en el capitalismo argentino eso está en pleno curso de desarrollarse. No es que, si yo digo, aparece no es porque tiene mucha fuerza, es que se va a imponer, sino que hay alguna necesidad de esta sociedad que le da la fuerza al movimiento de avanzar en la, siempre digo, no es igualación, es indiferenciación. ¿No? Que no es lo mismo.
no es un problema de ser igual, uno siempre va a ser distinto, pero para el movimiento del negocio es indiferente qué distinción tiene. Estamos hasta acá. Pero todo el Mira nudo que de todo después, esto es el deterioro de la familia burguesa o capitalista del siglo XIX, porque lo que estamos viendo es que a medida que se va desarmando eso, van saliendo todas las contradicciones que toman forma de estas cosas. El aborto, divorcio, familias ensambladas, todo eso que conocemos ahora, pero que hace 30 años atrás no era. Por eso, pero ahí Lo del salario familiar, por ejemplo, o sea, viene también de la mano de todo eso. Termina descomponiéndose todo y no hay un orden, y no hay la familia deja de ser una institución, digamos. Yo lo pondré en estos términos, porque yo lo Una pondré como fábrica de descomposición, suena a antes estaba compuesto una imagen de y ahora no está compuesto. Sí. olfativa. Yo digo, se disuelven los vínculos de dependencia personal cuanto más todos los miembros de la familia obrera, hasta acá estamos viendo los adultos, ahora vamos a mirar los niños. Cuando el varón es el vendedor de fuerza de trabajo por excelencia, no por la familia burguesa, la familia de la burguesía, pero cuando el varón cuando hay dos determinaciones, que también tenemos que mirarlos y no están acá desarrolladas, estamos muy desordenados. Hay dos determinaciones. Desaparece la fuerza física del proceso de producción, los adultos. Entonces, la mujer que estaba sometida personalmente a su padre o a su marido, empieza a tener el vínculo social general. Esa relación de dependencia personal era una relación de sometimiento, no era una relación de cuánto te quiero y por eso. Entonces, bajo la forma de cuánto te quiero y por eso te mato, porque es eso, uno escucha la letra de los tangos y esa es el coso, porque te quiero, te tengo la necesidad de matar porque no puede ser que no me quieras. Entonces, empieza esto. Entonces, uno lo puede poner en términos inocentes así. ¿Qué pasaba? El marido le hacía perrerías a la mujer que no era vendedora de fuerza de trabajo. ¿Y qué hacía la mujer? Que no podía vender su fuerza de trabajo. Le tenía que aguantar las perrerías a la mujer. La mujer se convierte en vendedora de fuerza de trabajo. Y entonces tiene el vínculo social general, no está mediado por el otro. Por más que lo tenga deteriorado, que lo tenga degradado porque tiene la diferencia salarial, todo lo que se quiera, pero tiene el vínculo social general. Entonces, ese vínculo de dependencia personal se va disolviendo. La otra determinación que juega, que yo no sé si lo miramos, no está en el Capital, vamos a mirar después de terminar el capítulo de la maquinaria, es que la transformación en la materialidad del trabajo, la transformación en la necesidad que tiene el capital de la fuerza de trabajo con ciertos atributos productivos, hizo este efecto de prolongación de la vida humana. De prolongación de la vida humana de cada individuo y de posibilidades de que el individuo llegue a la edad adulta. No solo uno dice prolongación, también es prolongación de la mortalidad infantil, pero es que ya no hace falta, y después hay población obrera sobrante para sacar de distintos lados. Entonces, la estructura de la familia ya no tiene, la otra función era que tenía, era la reproducción biológica. Entonces, no tiene esta función, pierde la necesidad del vínculo ligado con la reproducción biológica. Entonces, se disuelven todos esos
vínculo de dependencia personal. Porque eso también tenía que aparecer como un vínculo de dependencia personal. No podía... yo siempre, que por ahí lo hablamos ya, pero uno lo ve con los chicos, ahora tenemos que ver el porqué, pero antes la formación del chico era en la casa, digo, siglo XIX, aparte que la población obrera era analfabeta, así que, pero la formación se hacía en la casa. ¿Y qué le pasaba? ¿Cuál era una de las estructuras clásicas de familia en la Argentina? Alguno de los hijos, que eran una caterva, tenía la desgracia de que se tenía que hacer cargo de sus padres cuando los padres fueran viejos. Y había una asignación. Mi familia tenía estructuras medio distintas, pero yo veo familias con esa estructura donde uno dice, de otra generación, ¿sí? Pero donde uno decía, estos quedaron acá para hacerse cargo de los viejos. Su vida giró en torno a hacerse cargo de los viejos, lo cual es, desde el punto de vista del desarrollo del individuo, es una desgracia. Desde el punto de vista de los viejos uno puede y mirarlo distinto, porque dice, pero entonces ya no se hace, una familia que tenía 10 hijos, tenía alguno que le tocaba esta función. Una familia que tiene un hijo, 2 hijos, tiene que, el vínculo con el viejo de la familia pasa a ser a través del vínculo social general. Hay que comprar la mercancía, atención del viejo. Entonces, todo eso va implicando disolución de los vínculos de dependencia personal. Porque uno, digo, lo quiera o no, es un querer abstracto, necesita disolver los vínculos de dependencia personal. Porque si uno mantiene el vínculo de dependencia personal recíproco, por ejemplo, con los padres, el problema que tiene es que no se puede hacer cargo. Mi generación ya pasó en eso, pero justamente es una generación que estuvo con la situación de que todavía el vínculo familiar tenía mucho peso y al mismo tiempo uno no está en condiciones, porque trabaja, primero porque no tiene 10 hermanos que compartan la tarea. Segundo, porque trabajan los 2 miembros de la familia de los hijos. Y entonces, el vínculo no es que uno lo disuelve el día que dice, bueno, mando a los viejos al geriátrico porque no los aguanto más, sino que es algo que se va generando a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, e incluso en la Argentina, uno lo puede mirar, es un país donde los vínculos estos siguen, digo, de manera general, muy ligados, en parte porque no hay movilidad geográfica. En Estados Unidos no hay vínculo, porque nadie conoce, uno lo ve en las películas, que le dicen, no, nunca había visto a los hermanos de mi pareja, y uno dice, ¿cómo nunca vio? Pero después de 8 años ven al padre otra vez. El caso de Paul, a los 17 años, 18 años, se fue a estudiar a la universidad y no volvió a ver a sus padres durante 6 años, creo, porque los padres vivían en Nueva York, los padres se mudaron a Miami, él se fue para Buffalo, así que fueron, y no, la distancia, todo. Por eso, porque hay movilidad, porque en las parejas pasa esto, que acá en la Argentina está muy atenuado de vuelta por uno consigue trabajo en la costa este y el otro consigue trabajo en la costa oeste. ¿Y qué haces con el vínculo de individuos que han estado 30 años preparándose para hacer el trabajo que van a hacer? Y no se puede tener un vínculo personal que sea a prueba, porque las condiciones concretas trascienden ese vínculo personal. Entonces,
no es que se descompuso, es que se disuelve, y uno ya no tiene los vínculos personales que tenía antes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿alguna vez estuvieron esos vínculos? Y O tuvieron, no es que estuvieron, pero tuvieron algo. Por ejemplo, acá en Argentina siempre fue así y se sigue manteniendo por, bueno, por la estructura, digamos, que sí, está sí, todo. es fácil no tener que trasladarse de un lugar a otro, porque todavía hay cantidades de mujeres que no son vendedoras de fuerza De hecho, de lo de las trabajo. universidades, ¿Eh? ¿no? Lo de las universidades, digo, también esta idea de que no haya que venir a Buenos Aires a estudiar, bueno, no digo que vaya de la mano de eso, digo, pero como que expresa también esta cuestión de que el tema de la movilidad, Sí, ¿no? sí, Esta sí. cosa de, Yo creo que Estados Unidos va haciendo todo un proceso de transformación de esas condiciones. Ahí, como es en Guyana, pero me llama la atención que no son WASP, no son White Anglo-Saxon Protestants. Puede ser que haya también, no sé, en Illinois sí hay un montón de protestantes, va en Chicago. La verdad que no sé, donde estuve yo era la iglesia católica. Bueno, Pero Notre Dame, no, yo sé, no, igual Fita, estuve en South Bend, no estuve en Notre Dame, en South Bend y todos los pueblos de las ciudades del lado. Pero sí puede ser que también haya, no sé la verdad, de la población, sí, no sé los porcentajes, digamos, religiosos. Yo supongo que ahí se han ido disolviendo. Uno de los síntomas de la disolución es la confusión de los gestos de afecto de los padres hacia los hijos, que son vistos como casos de abuso. Hay que tener cuidado con hijos chicos ahí, porque esa es parte de la disolución de los vínculos. Yo creo que la estructura de Estados Unidos por la costa este y la costa oeste siempre tiene un territorio que es mucho más está mucho más homogéneamente distribuida la producción que en la Argentina. Entonces yo creo que desde hace mucho tiempo tienen estas cosas de disolución de vínculos personales. Acá como diría Marx, es una cuestión de raza. Políticamente correcto. Fuera de broma, seriamente, y supongo que en Estados Unidos quedan las poblaciones, bueno, parece que la población latina reciente son migrantes y ahí hay que disolver los vínculos, sí o sí, pero la población italiana siempre tuvo mucho menos peso que acá, y la población española mucho menos peso que acá, y son sociedades que ya de antes venían con... Antes no lo dejaban entrar, en los 70, los italianos no era fácil. Pero los italianos han sido migrantes muy fuertes al principio del Claro, siglo. hubo una migración previa a la Argentina. Toda la línea de montaje se hace con campesinos italianos, españoles, irlandeses. Los irlandeses tienen mucho peso. Así lo hacen los estereotipos de las películas que uno ve, cómo ven a los irlandeses, cómo ven, Sí. que pelean. Supongo que después de unas generaciones todo se disuelve y todo es más o menos. Es una sociedad racista, así que esa sí que tiene el racismo metido adentro. Entonces cuando lleguemos a la transformación de la materialidad del trabajo, volvemos a mirar esto. Cuando llegamos a la población de una sobrante, miramos de nuevo. ¿Qué otro desarrollo va a hacer Marx con
no quiero pegar un salto. Esto. ¿Qué es lo que va apareciendo en el desarrollo que va a hacer Marx? Donde decía, desaparece lo que uno veía que la condición para ser vendedor de fuerza de trabajo era ser un individuo libre, propietario privado de su propia fuerza de trabajo, aparecía en el punto de partida que nosotros seguimos, negado en que el padre o marido vende la fuerza de trabajo de su hija o mujer y de sus hijos. Lo que sigue es lo que Marx va a enfocar particularmente es la situación del trabajo infantil, la venta de la fuerza de trabajo de los menores de la familia obrera, que en contraste con lo que nosotros desarrollamos, aparte del desarrollo que está en el capital, respecto de la mujer, no puede convertirse en un individuo libre. Nosotros vemos que la mujer se convierte necesariamente en el desarrollo de esto en un individuo libre que avanza hacia la plenitud de la condición de individuo libre. Los menores no se pueden convertir en individuos libres porque todavía no tienen los atributos, el desarrollo de la conciencia plena propia del individuo. Y entonces va a seguir siendo vendida su fuerza de trabajo por los padres. Entonces lo que aparece es lo que aparecía como una relación jurídica libre entre comprador y vendedor de la fuerza de trabajo, ahora ya no aparece como esa relación jurídica libre. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con las formas de la relación? Para que tenga aquel cuya fuerza de trabajo fue vendida, pero que conserve las condiciones de un vendedor de fuerza de trabajo, aunque no puede hacerlo por sí mismo, aparece dando vuelta en la apariencia de que la apariencia de que el individuo que no tiene los atributos del individuo libre, sí tiene el derecho de ser considerado un individuo libre. No sé si me salió la explicación. No es un individuo libre, porque es un menor que está bajo la potestad de los padres. Pero tiene que aparecer en la relación con el comprador de la fuerza de trabajo como si portara los atributos del individuo libre. Y la forma de aparecer portando los atributos del individuo libre es que aparece portando derechos. Derechos que brotan de la naturaleza. ¿Tá? Y entonces aparecen los derechos del niño. Que parecen ser propios de un individuo libre, cuando el niño no es un individuo libre. Debe ser tratado como un individuo libre, no se lo puede esclavizar, no se le puede pegar, no se le puede hacer nada de lo que se le hace a un individuo que no es libre, que es libre, pese a que no es un individuo libre. Pero entonces el adulto viene ya como si por su naturaleza inmediata fuera un individuo libre. El niño no viene como si por su naturaleza inmediata fuera libre, viene vendido por los padres. Pero el límite que tiene que enfrentarse el capital para no destruir esa fuerza de trabajo para que pueda desarrollarse como la fuerza de trabajo de un individuo libre, es que parece que este individuo tiene los derechos que son propios de
la condición natural del individuo libre. En la traducción de Fondo de Cultura, por lo menos, creo que es una forma que ya vimos antes cuando mirábamos lo de la jornada de trabajo. Marx lo va a presentar, presenta todo este coso. Como si fuera una intromisión del Estado, así está puesto en los términos del Fondo de Cultura. Diciendo esto, bueno, acá se desapareció la ficción jurídica del contrato que requería de los individuos libres. Eso dice, le dio la excusa al Parlamento inglés, la excusa jurídica para justificar la intromisión del Estado en el régimen de las fábricas. Cosa que parece de otro discurso. No es que le dio la excusa, esa es la forma en la cual se tiene que regular, porque la compra-venta de la fuerza de trabajo, y lo que sigue entonces dice es aparece como un derecho humano la igualdad en las condiciones de explotación del trabajo. Que esa situación que lo ponía en desventaja, al que no podía vender, que no entraba en la relación jurídica o individuo libre, tiene que ser tratado igual que los individuos libres. Entonces es una redacción rara. Siempre, cuando llego a esta altura, digo, me voy a fijar en alemán si está así y después nunca me fijo. Pero no sé si ahí en el siglo XXI está así también. Porque está puesto como si fuera una cosa externa y es la forma en que se imponen las necesidades del capital total de la sociedad. Entonces dice, se regula el trabajo infantil y esa restricción que se pone al trabajo infantil en una rama termina extendiéndose a todas las ramas. Aparece como la condición general de el derecho humano es que en todos lugares uno sea explotado de la misma forma. Y aparece entonces, va a dar un paso siguiente, Marx en el desarrollo. Después va a volver sobre esto, pero lo que va a plantear es, acá aparecen seres humanos que están inmaduros, que están en su desarrollo, y el régimen fabril los destruye, no les permite su desarrollo pleno, les desgasta la fuerza de trabajo prematuramente, y entonces de vuelta lo que aparece es, y no pueden desarrollar atributos productivos, después va a volver sobre y entonces aparece la obligación de la educación, la obligación legal de la educación para poder usar esa fuerza de trabajo. Más adelante va a aparecer por qué la gran industria necesita de ese proceso educativo. Hasta acá está puesto la degradación que produce esto. Después va a haber dos determinaciones que van a estar expuestas positivamente porque la exposición va a derivar en el desarrollo a otra cuestión que está ligada con esto, porque es por qué el capital se lanza con la maquinaria brutalmente a explotar la fuerza de trabajo infantil.
Entonces, para llegar a eso, es que va como si se apartara del desarrollo del trabajo infantil y mira qué pasa con la maquinaria. Y entonces cuando mira qué pasa con la maquinaria, lo primero que tiene es la herramienta, es el instrumento más potente para aumentar la productividad del trabajo. Y esto uno lo puede considerar que es una, llamémosle, virtud general de la maquinaria. Aumenta la productividad del trabajo, no importa qué modo de producción la rija. Pero dice, pero en el modo de producción capitalista, además, es el instrumento más potente para la prolongación de la jornada de trabajo. Y va a explicar por qué por qué el capital necesita con la maquinaria prolongar la duración de la jornada de trabajo. Y entonces lo que va a mirar es el desgaste de la maquinaria. Y lo que va a mirar es, la maquinaria sufre un doble desgaste, tiene dos fuentes de desgaste. El primer desgaste es el obvio, que es porque se usa la máquina. Es un desgaste material en el proceso de producción. Y hay otra determinación de desgaste material si la máquina no se usa, porque es un cuerpo material que está afectado por el medio. Entonces se oxida, se degrada materialmente. Y ahí no parece que ahí no parece también la obsolescencia. Ahora, esa es la segunda forma de desgaste. Es decir, hay dos formas de desgaste material. Una porque se lo usa. Bueno, eso se lo usa para producir plusvalía desde el punto de vista del capital. La otra es porque no se lo usa. Y entonces apareció un motivo para tratar de usarla lo más intensamente, lo cual quiere decir prolongar la jornada de trabajo para que no se deteriore por el desgaste natural, por los procesos naturales. A mí me quedó grabada como expresión de esto en el año 2001, una fábrica textil que hacía San Martín, que tenía toda era una fábrica de muy pequeño capital, pero tenía todo un plantel de maquinaria flamante, prendida, sin que hubiera un solo obrero. El único que estaba era el dueño y el capataz, que iban todos los días a prender todas las máquinas para que no se le deteriorara por la falta de uso. No estaban trabajando porque era plena crisis del 2001, estaban liquidados con la importación de Irán. ¿No? Entonces era la expresión muy clara de que la máquina que no se usa se desgasta porque no se la usa, porque se oxida, porque se endurece el lubricante, entonces que hay que ponerlo en funcionamiento, aunque ni siquiera se la puede usar en la producción. Entonces, esto es un motivo para extender la jornada de trabajo de manera que el consumo productivo de la máquina sea lo más acelerado frente al desgaste material que sufre por la oxidación y demás. Y entonces viene la otra forma de desgaste, que es la obsolescencia, o Marx usa irónicamente el término del desgaste moral, porque ahí materialmente no le pasó nada a la máquina. Y hay dos
el desgaste, es decir, hay dos formas de desgaste moral. La primera forma, que es la más simple, es que la misma máquina que costaba 100, ahora se desarrolló la productividad del trabajo que la produce y cuesta 50. Y entonces, la máquina esa, vamos a suponer que estaba nueva, recién comprada, y había costado 100. El valor de las mercancías está determinado no abstractamente por el trabajo que cuesta producirlas, sino por las condiciones de reproducción de esas mercancías. Y ahora la condición de reproducción es que hay una máquina que hace lo mismo que esta y que solo va a transferir la mitad del valor al producto. En consecuencia, esa mercancía va a tener un valor que tiene reducido, planteado la cantidad de unidades, la mitad del valor original de la máquina, ya el capital perdió la mitad de ese valor. No lo puede recuperar porque cuando venda, vamos a suponer que el único elemento, vamos a suponer que a los, que 100 transfería a la máquina cada vez que se lo usaba, y había 100 de capital variable, y supongamos 100 de plusvalía. Eso valía 300. Cuando se la lleva a la circulación tenía un valor de 300. Ahora, cuando eso se lleva a la circulación, tiene un valor de 250. El capitalista que le cuesta 300 no puede realizar su plusvalía. Perdió esa parte. Primero tomémoslo. Perdió la parte del valor de la máquina que desapareció. Entonces, esta es la primera forma de obsolescencia moral y es la más simple. La segunda forma es que no importa que hay una máquina nueva, que no importa si es más barata o es más cara que la vieja. Puede ser más cara que la máquina vieja, pero sostiene una productividad del trabajo tanto más grande que la máquina vieja, que el valor de cada unidad producida es mucho más chico que el valor de cada unidad producida con la máquina vieja. Y entonces, esta es la segunda forma de desgaste moral. No es simplemente que ahora hay una máquina igual, más barata, sino que hay una máquina que es tanto mejor que la que había, que aún incluso con la posibilidad de que sea más cara, ella transfiere el valor que transfiere, pero el trabajo vivo, pago, que hay metido en cada unidad producida es tanto más bajo que se abarató la mercancía respecto de usar la máquina. En el primer caso es porque termina cayendo, hay una plusvalía relativa. No, acá es simplemente, no pensés en términos de plusvalía, es simplemente hay una máquina igual, más barata. Entonces, esa máquina más barata transfiere al producto menos valor. En consecuencia, porque es más barata. En consecuencia, la máquina igual, que había sido más cara, no puede transferirle su propio valor, sino que tiene que transferir el valor como la nueva, como la más barata. Esa es la forma más simple. Ahora nos detenemos un cacho en todo esto, porque hay toda una serie de discusiones dentro de algunos marxistas respecto de, entonces el valor no está dado por la cantidad de trabajo materializada, sino que es la cantidad de trabajo que cuesta reproducir la mercancía. Y entonces en la reproducción, y de eso se deriva que Depende de las condiciones históricas, ¿no? ¿Eh? Como que está planteado que depende de las condiciones históricas. No, hay algún planteo más. Eso siempre depende de las condiciones históricas, pero que hay trabajos que no pueden reproducirse y por lo tanto hay mercancías que no pueden tener valor
de lo cual se sigue que por naturaleza no debería ser mercancía. Trabajo artístico. La pieza única que no se puede reproducir. Entonces no tiene valor infinito. Entonces, No tiene valor porque el valor es la cantidad de trabajo que cuesta reproducir y no se puede reproducir. Tiene precio. No hay por eso es todo un desarrollo que llega a cosas, a conclusiones muy perversas. Y podría ser, por ejemplo, también. ¿Qué? Sí, si querés, te digo, No lo Pablo buscaba, Lavín, lo buscar. para tomar un ejemplo concreto inmediato. No iba a decir, podría ser también, por ejemplo, en el caso de Messi. eso es lo mismo de eso. La Este, mercancía Es que no puede reproducir. irreproducible. Digamos, No, talento, pero pero puntos ya- igual, También por ahí. no, Porque tiene valor. no, porque Pero es- fíjate esto, ahí hay una diferencia. Uno con esto podría decir, sí, Pero, ¿qué todo trabajo, salvo el que sea, digo, esto es irreproducible. Yo no puedo volver a hacer la misma exposición exactamente en las mismas palabras que lo hice. ¿Tá? Entonces podría decir cuánto cuesta reproducirlo, cuál es, no cuánto cuesta, cuánto trabajo hay que gastar en reproducir nada, ¿no? Esta clase carece de valor porque no hay, no hay forma, a eso va el planteo, que todo el trabajo creativo escapa a la producción de valor, Pero si toma forma en algo concreto. pero en algo que lo que dicen es irreproducible. Pero si vos escribís una canción en un proceso creativo, toma forma en canción. Bien, pero vos escuchás al individuo que la cantó y ya no se puede volver a producir. Si lo podés escuchar de vuelta, dice. Pero para el caso también El es CD, lo pero mismo no. que el trabajo, si se quiere, manual en el sentido de si yo, incluso hasta un sastre, digo, El si yo artístico. hago un vestido así, no va a ser igual que el vestido del otro que tiene más de gusto, no sé. Es una. Yo a lo mejor, digo, exagero y caricaturizo, pero que la base de esto está, porque lo hemos discutido en estos talleres varias veces con gente que tenía este tipo de enfoque, aparece este tipo de planteo, que es el trabajo que cuesta reproducir, así que siempre está futuro. Y entonces cosas que tienen un proceso creativo no se pueden reproducir. Porque además es esto, no se puede volver a hacer el proceso creativo. Ya está. La canción se escribió una vez, la siguiente vez ya no se escribió. Ya no hay reproducción de ese producto. Pero entonces el capital tampoco, en realidad. Yo digo, esto es. Porque ya lo Pero escribió ese Marx. producto ya es una mercancía, ya tiene un valor. Bueno, pero es que yo te digo, claro que sí. Claro que sí. No importa que sea único, que sea irrepetible. Claro que sí. Por eso digo, es un sinsentido tomarse, de que acá aparece la frase de que la mercancía, el valor de la mercancía no está dado por lo que costó producirla, sino por lo que cuesta reproducirla. Pero eso tiene un sentido concreto. Aparece este enfoque que se aferra a la palabra reproducirlo y dice, bueno, ¿esto se puede reproducir o no se puede reproducir? El trabajo creativo no se puede reproducir porque yo no puedo volver a crear algo que ya creé. Entiendo. Entonces dice, eso no produce valor. Entonces el trabajo creativo no sería trabajo. Pero eso es No me viene del pidas que mercado. vayan tan lejos. No, digo, eso Pero tiene una consecuencia material que se considera el trabajo creativo, no como otros, como el trabajo creativo es creatividad, es inspiración, es motivación, o sea, como todo es, ¿cómo se Por dice? Está Inspiración. está digamos. encorsetado, está pervertido por el modo de producción capitalista. El trabajo creativo. Claro, porque no puede ser regido por la producción de Es valor. Sí, pero ahí aparece esta idea del
del contrato social Sí, también. no, porque Esta idea de que hay algo natural de la creatividad del ser humano que es coartada a partir de la... Por eso yo por eso es hasta romántico, es hasta que una exaltación de la parte irracional. Eso sigue, voy a plantear una hilación concreta. Sigue, la universidad es anterior, esto es estrictamente así, digo literalmente así. La universidad es anterior al modo de producción capitalista. ¿Qué hace la universidad? Es el trabajo creativo. Ha sido pervertida por el modo de producción capitalista que la usa para algo que es contra la naturaleza de la universidad. Por ahí se concibe lo Esta previo al había que capitalismo pasársela. como lo que existe previo al capitalismo, como algo Digo, superado, o sea, como algo mejor que lo que estaba... no, concibe esto, es el capitalismo desnaturaliza lo Pero que por es. eso, Igual digo, es- esa idea de que en el es- medioevo, que de donde surgen las es un planteo y es universidades, romántico. Es es algo- romántico, es es algo reaccionario. donde se estaba mejor, Es digo. reaccionario, porque uno Sí. podría decir, la religión es anterior al capitalismo. El capitalismo desvirtúa y desnaturaliza la religión. ¿Cuántas cosas? Es un disparate que tiene consecuencias concretas que ahora están sufriendo ahí en la Facultad de Ciencias Económicas, porque brota el cultivo de la universidad de las catacumbas. Ese es el término. Que eso es Sí. la Eso verdadera sí, universidad. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa? Ese es lo que no está pervertido por el capitalismo. ¿Qué hacemos en las catacumbas? ¿Qué hacían los cristianos en la catacumba? Se ponía de más. Podían hacer lo que era la realización de su subjetividad. Entonces termina siendo preferible en la universidad de las catacumbas, quiere decir que te caguen, que no te nombren, que te caguen el sueldo, porque así volvés a la genuina universidad. Claro, sí, tiene por eso. Me Lo pone muy concreto nervioso. de no Como decía- reconocer lo creativo, eso iba, lo de no reconocer lo creativo como trabajo, que también tienen formas concretas, o sea, acá en la universidad pasa esto, que ya el hecho de no reconocer el trabajo del profesor como algo generador de valor, digamos, en lo creativo pasa lo mismo, digamos, en el sentido de esta cosa de todo viene de la inspiración, entonces no hay una formación, no hay un trabajo, no hay un proceso de, no sé, en los bailarines, por ejemplo, ¿no? Digamos, no hay todo un proceso de formación, de trabajo, de disciplina, y además que sean reconocidos como trabajadores, que se les pague las horas de trabajo, que se les respete, no sé, a las mujeres, por ejemplo, hay un montón de problemas vinculados a la maternidad, en el caso de las bailarinas y qué sé yo, digamos, como que todo eso no está muy precarizado, por eso tiene como cuestiones materiales concretas todo esto. Pero la diferencia, la particularidad de este planteo es que dice, esto brota del capital, porque del capital... Sí, pero digo, estaría de acuerdo no, con sí, todo, con esto, con que no esté sindicalizado, no sé si estaría de acuerdo o no, porque diría no, porque hay que sacarlo del capital. Esto hay que desarrollarlo a partir del capital. Así que no creo que estuviera de acuerdo, pero digo, el resultado puede ser que sea el mismo. Pero acá aparece esto, es el amparo en una frase de Marx para hacer toda esa construcción. Incluso una educación de esas que exaltan que cada chico tiene que ser libre de desarrollar lo que quiera. Tampoco es, pero digo, Claro, sí. Yo nombré al autor de esa línea. Tampoco le tiremos todo el fardo al autor de esa línea. Él la mueve en esto. Lo que yo le conozco es esto de trabajos que no se pueden reproducir. Se realizan, pero que su producto es irreproducible y que en consecuencia
están encorsetados o están forzados por el valor. Pretender regirlos por el valor es forzar una cosa que los mutila, y esto es lo que Marx no se atrevió a escribir. Porque voy a completar las cosas que se dicen en esos términos. No, esto es el desarrollo pleno de lo que ¿Por qué Marx... no se habría animado? No, la explicación es... Espérate, Claro, porque dice, Para mí es tantas cosas, para más mí es porque un algo esfuerzo, diría algo. es un esfuerzo intelectual tan grande tener que acordarme de todas estas narraciones. Bueno, si no, no importa. Por esto. Se vendió. Para que cómo es. Tiene que ver con las tres figuras de la mercancía. Y ya no me acuerdo. ¿Cuál es la limitación de Marx que no... La tercera figura creo que era la del capital diferenciado. Claro, que mira... La segunda la desarrolló Marx y la primera era la superficie, algo así. Por eso, no, la primera es la de la economía neoclásica, la economía vulgar, la apariencia inmediata. La segunda es la de la economía clásica, y Marx es un economista clásico en esa versión. Y el capital que explota el capital diferenciado. Pero esto va también más allá de eso. No me puedo acordar que es es decir, que no vio eso Marx por un lado, pero hay otra cosa que se le imputa a Marx no haber visto. Y yo claro que no tengo ganas de leer de vuelta en el... creo que sí, algo. Pues yo no leí. O está en algún otro escrito que anda por ahí, que está en internet o algo por el estilo. Pero bueno, dejemos las catacumbas. Las catacumbas, salgamos de las catacumbas. Y dos cosas que uno puede hacer acá y detenerse y perder el tiempo. A mí me preocupa hasta dónde vamos a llegar. Yo aclaro esto ya de entrada. Yo no voy a estar, me voy el 3 de julio y vuelvo el 13. Así que hay 2 semanas, las 2 primeras semanas de julio, los miércoles, no voy a estar con los vínculos de dependencia personal. ¿Y las vacaciones de invierno se hacen? Más o No, menos son ahí. después. Después del 20, más o Claro. menos. Acá son después, en Bariloche empiezan cuando Las dos últimas de julio. empiezan allá empiezan el 9 de julio, pero después vienen para acá, por lo cual yo voy a estar, vamos a estar, pero bueno, veamos cómo hacemos ahí, porque yo quisiera que terminemos el tomo 1 en tiempo y forma, me falta un mundo. Pero yo quisiera detenerme en qué es en concreto esto de lo que cuesta reproducir la mercancía. La frase concreta es esto. Tanto en uno como en otro caso, dice las dos. El valor de una maquinaria, por fuerte y nueva que sea todavía, no se determina ya por el tiempo de trabajo efectivamente materializado en ella, sino por el tiempo de trabajo necesario para reproducirla o para reproducir otra máquina mejor. Entonces acá aparece lo de reproducir, que Marx en otros lugares vuelve a decir, es el trabajo que cuesta reproducir. Si arranco, no voy a lograr terminar como quiero. Entonces no arranco. Lo vemos la vez que viene. Y si quieren, nos detenemos en algo de las formas que ha tomado el desgaste moral hoy, que son mucho más agudas que lo que era el desgaste moral
hace 200 años, hace 150 años, hace 50 años. ¿Eso de la reproducción en qué parte está? Eso está ahí cuando va viendo lo del trabajo, las consecuencias para el obrero, Sí, es el punto 3, creo, si no estoy sí, errado. sí. A medida que va avanzando, cuando mira qué pasa con la venta de la fuerza de trabajo de las mujeres y los chicos, y por qué se agudiza, por qué la necesidad de restringir, esto va a derivar en por qué la necesidad de limitar la jornada de trabajo. Acá en la prolongación de la jornada laboral. Por ahí. No, pero está antes. ¿Está? Porque este habla de la fábrica. Acá habla de la escuela de la fábrica. De la fábrica Bueno, ahí es a la donde escuela. vuelvo a hablar de no, es donde aparece el término de la maquinaria. Yo no te lo puedo referir en qué página, pero encima no lo tengo referido. Acá tengo referida las páginas del fondo de publicidad. Sí. Bueno, igual tengo que leerlo.